Es un gusto saludarles, agradecida con nuestro Creador porque cada mañana son nuevas sus misericordias. Gracias por la presentación. En esta mañana continuaremos viendo el cumplimiento de los sueños de Faraón y los de José. Recordemos que José, de ser un prisionero inocente en la cárcel, llega a ser el segundo en Egipto. En este momento la casa de Potifar quedó descubierta porque aquí se demuestra que José era inocente y que la esposa de Potifar pues se había inventado el crimen. José llega a ser el segundo en Egipto portando el anillo del faraón, teniendo la misma autoridad que Faraón, solamente en el trono era mayor Faraón. Y aquí veíamos el otro paralelismo de José con Cristo. Del mismo modo como Faraón le da toda la autoridad a José, el Padre puso bajo los pies de Cristo todo cuanto fue creado. Pero aún así, el mismo Hijo, por ser Hijo, se ha sujetado desde la eternidad y se sujetará a aquel que sujetó a él todas las cosas. Y esto lo dice el apóstol Pablo. José almacena alimento para sobrevivir a la hambruna. Asenat, una princesa de Egipto, veíamos cómo es que llega a ser su esposa. Ya me imagino la confianza que esta mujer tiene en José, en su esposo. Si cuando era joven y no estaba en un compromiso había sido fiel y había mantenido rectitud en sus principios, cuánto más ahora que ya está en un compromiso. Y por eso el consejo que se nos da en la inspiración de que cuando un joven esté pretendiendo a una mujer, tiene que checar el pasado de este joven, ver si su vida ha sido pura, porque la que va a sufrir, a la que le va a doler, va a ser a la mujer. A las que nos va a afectar va a ser a nosotras. Continuamos viendo cómo es que en cumplimiento a los sueños de Faraón hay 7 años de abundancia. Al concluir estos comienzan los 7 años de hambre. 7 años de hambre en toda la tierra. Aún en Canaán, donde vive la familia de José, comienza el hambre. Y es que José durante los 7 años de abundancia juntó granos como la arena del mar, no se podían contar. Así que cuando llega el hambre, azota toda la tierra, pero en la tierra de Egipto hay alimentos. Esto llega a oídos de Jacob, así que manda a los 10 hermanos mayores a que compren alimentos en Egipto. Después de sucesos extraños en la corte del gobernador y aún de estar en la cárcel, Safnat Panea los devuelve a Canaán, cargados de alimentos, pero Simeón es dejado en la cárcel. El dinero con el que pagaron el trigo a José es encontrado en sus sacos durante el viaje de regreso a Canaán. Cuando llegan a su casa le cuentan a su padre toda su amarga aventura del viaje a Egipto. Y veíamos que la historia de Jacob era una vida llena de sufrimiento, de dolor. Ahora había perdido también a su hijo Simeón, y en este momento es que inicia el capítulo 43. El hambre seguía azotando la tierra de Canaán. Cuando el grano que habían traído de Egipto estaba por acabarse, el hambre continuaba, así que no había cosechas. En toda la tierra lo que los hijos de Jacob sembraban se moría. Y los hijos de Jacob sabían claramente que era en vano volver a Egipto sin Benjamín. José se los había dejado bien claro: no vuelven a ver mi rostro si no traen a su hermano. Los hijos sabían que Jacob no iba a cambiar su resolución de no permitir que Benjamín vaya a Egipto. Así que todos los hijos de Jacob esperaban la crisis en silencio. Y por fin, cuando el grano se acaba, Jacob dijo a sus hijos: vuelvan y compren un poco más de alimento para nosotros. Pero Judá dijo: el hombre hablaba en serio cuando nos advirtió: no volverán a ver mi rostro, a menos que su hermano venga con ustedes. Si envías a Benjamín con nosotros, descenderemos y compraremos más alimento. Pero si no dejas que Benjamín vaya, nosotros tampoco iremos. Recuerda que el hombre dijo: no volverán a ver mi rostro a menos que su hermano venga con ustedes. Estas palabras ya se las habían dicho a su padre. De hecho, Rubén ya se había ofrecido como fiador ante su padre por Benjamín y le había dicho: tú te quedas con mis 2 hijos. Pero Israel se había negado a permitir este trato. Así que el padre sabe bien todo lo que José ha dicho, sabe bien todas las experiencias que vivieron en Egipto, y bueno, él está tomando esa decisión de no permitir que sus hijos vayan. ¿Por qué fueron ustedes tan crueles conmigo? ¿Por qué le dijeron que tenían otro hermano? El hombre no dejaba de hacernos preguntas sobre nuestra familia. Nos preguntó: ¿su padre todavía vive? ¿Tienen ustedes otro hermano?
Y nosotros contestamos sus preguntas. ¿Cómo íbamos a saber que nos diría, traigan aquí a su hermano? José tenía varias intenciones al hacer todas estas preguntas. En ese momento tiene aproximadamente 39 años. Ha estado más de 20 años fuera de su hogar, sin ver a su padre, sin saber nada de su familia, y por medio de sus hermanos es que puede obtener noticias. Sin embargo, también José desea saber qué hay en el corazón de sus hermanos. Quería saber si seguía habiendo odio, venganza, celos, así que en esa primera ocasión, José los investigó. Y sus hermanos, pues asustados, respondieron todas sus preguntas. Y el padre ahora les dice, ¿y por qué no se callaron? Me están metiendo en congoja, en aprietos. Judá, al ver que el peligro de que todos perecieran de hambre si no iban a Egipto, y animado al ver que el padre estaba empezando a vacilar, le dijo: Judá le dijo a su padre: Envía al muchacho conmigo y nos iremos ahora mismo. De no ser así, todos moriremos de hambre. Y no solamente nosotros, sino tú y nuestros hijos. Yo garantizo personalmente su seguridad. Puedes hacerme responsable a mí si no te lo traigo de regreso. Entonces, cargaré con la culpa para siempre. Y aquí Judá sale fiador de Benjamín. Yo cargaré la culpa. Yo me hago responsable de su seguridad. Esto es un cambio de corazón. Ahora los muchachos se preocupan por su padre. Aman a aquel a quien su padre ama. El salmista David en una ocasión exclamó: de los pecados de mi juventud no te acuerdes. Estos jóvenes ahora en su madurez, porque ya eran personas de por lo menos 50 años, reflejaron el carácter de Cristo. Salen fiador del hermano pequeño, y así Cristo salió fiador de nosotros, los hermanos pequeños. Y el apóstol Pablo llega a decir que Cristo es el primogénito entre muchos hermanos. A pesar de que Cristo no tenía la responsabilidad, él salió fiador. Y en este caso los hermanos, que podrían haber dicho, bueno, no importa, que pase lo que tenga que pasar, deciden ayudar para que la familia entera de Jacob pueda ser salvada del hambre. Si no hubiéramos perdido todo este tiempo, ya habríamos ido y vuelto 2 veces. El tomar la decisión a Jacob le tomó 2 veces los días que dura el viaje de Egipto a Canaán. Entonces su padre Jacob finalmente les dijo: Si no queda otro remedio, entonces al menos hagan esto. Carguen sus costales con los mejores productos de esta tierra: bálsamo, miel, resinas aromáticas, pistachos y almendras. Llévenselos al hombre como regalo. Aunque el hambre asolaba toda la tierra, Jacob tiene provisión de cosas preciadas. Tiene bálsamo, miel, resinas aromáticas, pistaches, almendras. Eran los regalos más costosos, especialmente en un momento en que hay hambre en la tierra. Pero Jacob tenía sus alimentos guardados. Y por experiencia propia sabe lo que hace un regalo. Ablanda el corazón. Él ya había usado un regalo en el tiempo cuando estaba su hermano Esaú con resentimiento hacia él, y ahora él manda a sus hijos con un regalo. Tomen también el doble del dinero que les devolvieron, ya que probablemente alguien se equivocó. ¿Será que somos así de honestos? O nosotros decimos, mientras no se den cuenta, yo me dejo de lo que me dieron extra o lo que no pagué. Y si alguien dice algo, bueno, pues igual digo que yo no lo tenía, que no, a mí no me llegó, igual no pueden tener pruebas contra mí. Pues no, Jacob era honesto. Ese pasado suyo que a lo mejor había sido de engaño, ya no lo tenía. Estos jóvenes ya también son honestos. Ya no son el Rubén de antes, ni el Judá, ni el Leví de antes. Ya su corazón ha sido tocado por la gracia divina. Y aquí también podemos ver que tenían plata, suficiente para comprar todo el grano que necesitaban. Y creo que Cristo siempre provee más de lo que necesitamos. Después, tomen a su hermano y regresen a ver al hombre. Que el Dios Todopoderoso les muestre misericordia cuando estén delante del hombre, para que ponga a Simeón en libertad y permita que Benjamín regrese.
Pero si tengo que perder a mis hijos, que así sea. Se están llevando a su hijo favorito, a Benjamín. En este momento Benjamín ya tiene más de 25 años, aproximadamente 25 años, y aún así su padre lo sobreprotege. Yo no sé si alguno de ustedes sea o haya sido en algún momento ese hijo favorito, y que ya están grandes y aún sus papás dicen, no, no, él está chiquito, que él no vaya, y que no los dejan andar solitos. Bueno, si es así, pueden comprender a Benjamín. Y yo no sé al ver esto si realmente sea un privilegio ser el hijo favorito o es mejor no serlo. El asunto es que ahora el corazón del padre sufre al verse separado solo por unos poquitos días de su hijo favorito. Y antes de la salida de los jóvenes, Jacob les dice unas palabras interesantes. De hecho, se ve como un tipo ruego a Dios. Dice, que el Dios omnipotente os dé misericordia delante de aquel varón. Las palabras en el original dicen que el Dios omnipotente conmueva las entrañas del abdomen de aquel varón. Como vimos en el tema de los 3 cerebros, nuestro sistema digestivo tiene neuronas. Es la sede de nuestros sentimientos, de nuestras emociones, de nuestros afectos. Y lo que ahora los científicos recién están descubriendo, ya Israel lo sabía y anhelaba que Savnat Panea tuviera sensible su segundo cerebro para que pudiera actuar con misericordia al ver a sus hijos. Y me asombra la resignación de Jacob. Dios va a decidir. Lo que él decida va a ser lo correcto. Acepto que tenga que pasar lo que pase. Y creo que esa es la verdadera paz, ya que por más que se preocupe, Jacob no va a poder evitar que pase lo que va a pasar. Llega el momento en que sus hijos ya son adultos, tienen que salir del hogar, y por eso yo creo que una recomendación es disfruten a sus hijos mientras son pequeños. No traten de sacarlos antes al mundo, no traten de alejarlos de ustedes. No hay nada más importante en la tierra que sus hijos. Dedíquenles todo el tiempo, porque una vez que sean adultos, que salgan del hogar, no se preocuparán de otra cosa más que si hicieron bien su trabajo, si los instruyeron bien, y tengan la seguridad de que pase lo que pase, Dios estará al control y sus hijos van a ser de bendición a los lugares donde vayan. Así que los hombres cargaron los regalos de Jacob, tomaron el doble de dinero y emprendieron el viaje con Benjamín. Finalmente llegaron a Egipto y se presentaron ante José. Quiero imaginarme los pensamientos de estos hombres al ir a Egipto. Los viajes por el desierto nos hacen reflexionar mucho. Esos momentos de reflexión son esenciales en el cambio de corazón. De hecho, el profeta Oseas dice que cuando el Señor quiso reconquistar el corazón de Israel, llevó a Israel al desierto, y él lo compara con una mujer a la iglesia. La lleva al desierto porque ahí va a hablarle a su corazón. Y en este viaje que los hermanos hacen por el desierto a Egipto, me imagino todos los pensamientos que llevan. Nosotros estamos yendo a Egipto. En el pasado vendimos a José y de hecho lo trajeron a Egipto. Lo habrán matado, seguirá vivo, se lo habrán llevado a otra parte. No fuimos capaces de cuidar a José y ahora estamos teniendo otra oportunidad, la de cuidar a Benjamín. Y me imagino que es un viaje lleno de emociones. Mi papá lo puso bajo nuestro cuidado. Vamos a demostrar que sí lo cuidamos. Vamos a hacer con Benjamín lo que no tuvimos oportunidad de hacer o que no hicimos, aunque tuvieron la oportunidad, con José. Hagamos con Benjamín el bien que no le hicimos a José. Y preguntas de qué nos pasará en Egipto, cómo estará Simeón. Recuerden que él se había quedado en la prisión. Aquí llevamos los regalos. ¿El gobernador los aceptará? Y me imagino que también recordaban el momento cuando su padre llevaba regalos para Esaú, el cortisol, la adrenalina, todas las hormonas que se estaban generando en los cuerpos de estos hombres, el remordimiento que tenían por sus pecados del pasado. Y es que la mente es muy traicionera, nos hace pensar justo lo malo que nos va a enfermar, nos recuerda lo que nos va a hacer sufrir. Cuando José vio a Benjamín con ellos, le dijo al administrador de su casa: Esos hombres comerán conmigo hoy al mediodía. Llévalos dentro del palacio. Luego mata un animal y prepara un gran banquete. El hombre hizo conforme a lo que José le dijo y los llevó al palacio de José. Cuando llegan a Egipto, José ve a su hermanito con ellos. Ahora es todo un hombre y ahí José tiene la seguridad de que su hermano está vivo, porque ese era su temor
la ocasión anterior, que también hubiera sido víctima de los celos de sus hermanos, pero ahora sabe que está vivo. No ha sido una víctima más de estos hombres, pero ahora José comienza a preocuparse por su padre, porque José sabe bien que su padre no permitiría que Benjamín viniese con los hermanos. Y entonces dice, ¿será que mi padre haya muerto y los hermanos sin ningún escrúpulo se trajeron a Benjamín? Y esto lo va a averiguar, así que oculta su emoción y ordena a sus siervos que lleven a estos hombres a su casa porque va a haber un banquete. Los hermanos estaban aterrados al ver que los llevaban a la casa de José y decían: Es por el dinero que alguien puso en nuestros costales la última vez que estuvimos aquí. Él piensa hacer como que nosotros lo robamos. Luego nos apresará, nos hará esclavos y se llevará nuestros burros. Al verse en la casa del primer ministro les da miedo. Creen que se los va a llamar a cuentas por el dinero que fue encontrado en los sacos. Si la vez pasada los habían metido a la cárcel sin haber hecho nada, ahora los van a hacer culpables del dinero que ellos colocaron ahí como excusa y los van a hacer esclavos. Y dice el versículo, no solo a nosotros, sino también a nuestros animales. Ahora hasta por los animalitos se preocupan estos jóvenes. Y eso sí que es cambio de corazón. Los hermanos se acercaron al administrador de la casa de José y hablaron con él en la entrada del palacio. Señor, ya vinimos a Egipto una vez a comprar alimento. Pero cuando íbamos de regreso a nuestra casa, nos detuvimos a pasar la noche y abrimos nuestros costales. Entonces descubrimos que el dinero de cada uno de nosotros, la cantidad exacta que habíamos pagado, estaba en la parte superior de cada costal. ¡Aquí está! ¡Lo hemos traído con nosotros! También trajimos más dinero para comprar más alimento. No tenemos idea de quién puso el dinero en nuestros costales. En sus aprietos le cuentan al mayordomo de José lo ocurrido y están esperando obtener su ayuda, están esperando que el mayordomo por lo menos les avise con anticipación cuáles son los planes del gobernador. Les dijo el administrador: Tranquilos, no tengan miedo. El Dios de ustedes, el Dios de su padre, debe de haber puesto ese tesoro en sus costales. Me consta que recibí el pago que hicieron. Después soltó a Simeón y lo llevó a donde estaban ellos. ¿Cómo tendrían sus rostros estos jóvenes para que el mayordomo de José les diga tranquilos? En otras versiones dice paz a vosotros. Qué lindo que alguien nos diga estas palabras. Tranquilos, no tengan miedo. El Dios vuestro y de su padre. Y aquí podemos ver que el mayordomo de José conocía al Dios que José servía, al Dios verdadero. Y puede hablar de él. De hecho, les menciona las palabras que siempre, cuando era enviado un mensajero celestial a los hombres, les decía ese mensaje. No temas, paz a vosotros. Y este mayordomo les dice esas palabras a estos jóvenes. Y en este momento Simeón se reencuentra con los 10 hermanos. Cuando Dios nos diga paz, paz a ti, paz a vosotros, estén seguros que Él va a actuar acorde a estas palabras. Nos dará una clara señal para aumentar nuestra confianza y nuestra fe. Y la inspiración nos dice que en ese momento estos jóvenes creyeron que Dios era realmente misericordioso con ellos. Todo les está saliendo bien, no los van a hacer esclavos, los van a invitar a una fiesta y su hermano Simeón está con ellos. Benjamín también está con ellos. Luego el administrador acompañó a los hombres hasta el palacio de José. Les dio agua para que se lavaran los pies y alimento para sus burros. Y esto era señal de que eran los huéspedes de la casa. Eres una señal de servicio. Así que ahora ellos tienen el alivio de que no los van a hacer esclavos. De hecho, los están sirviendo a ellos. Ellos prepararon sus regalos para la llegada de José a mediodía, porque les dijeron que comerían allí. Ya en calma, con más paz en su corazón, preparan el regalo porque ellos saben que José va a venir. Así que se inician a preparar qué le van a decir, cómo le van a dar el regalo y que, se vea presentable el regalo. Cuando José volvió a casa, le entregaron los regalos que le habían traído y luego se postraron hasta el suelo delante de él. Y nuevamente hacen reverencia a José.
José se acuerda otra vez de los sueños que había tenido. La primera ocasión que habían ido, él se había acordado de esos sueños donde ellos dijeron: nosotros nunca te vamos a honrar, nunca nos vamos a inclinar ante ti. Y bueno, aquí se están cumpliendo nuevamente los sueños, porque esta es la segunda visita a Egipto. Y de igual modo, muchas de las profecías que encontramos en la Biblia tienen doble cumplimiento. O sea que se cumplen una vez, pero tienen otro cumplimiento para el futuro. Y en esta ocasión, esta profecía que había tenido José se cumplió 2 veces. Una vez en el pasado y esta era la segunda vez en el presente que se estaba cumpliendo. Porque lo que Dios ha dicho que se cumple, se cumplirá. Y esto debía quedar bien claro, bien confirmado que los sueños de José se habían cumplido. En estos hombres no debía quedar duda. Ellos mismos habían tomado parte en el cumplimiento de los sueños, porque nada podemos hacer en contra de la verdad, sino a favor de la verdad. Ellos habían vendido supuestamente a José para que no se cumplieran esos sueños, pero la realidad fue que con este acto la verdad se estaba cumpliendo más rápidamente, porque ahí sí que iba a ser el primer gobernador de Egipto y ellos iban a tener que inclinarse en señal de reverencia a José. Después de saludarlos, él les preguntó: ¿Cómo está su padre? El anciano del que me hablaron. ¿Todavía vive? Sí, nuestro padre, siervo de usted, sigue con vida y está bien. Y volvieron a postrarse. José quería probar sus corazones. Estos jóvenes vienen de una familia disfuncional, con problemas. Su vida ha pasado crisis tremendas, tanto provocadas por ellas como antes de que ellos provocaran alguna crisis ya tenían problemas con el tío Labán, tenían problemas con Esaú. Entonces es una familia totalmente disfuncional de la que vienen, es una familia de problemas. Y ahora se está demostrando que hay un cambio. José quiere estar seguro de ese cambio que logra ver en los hombres, no solo es una apariencia. Y es que sin importar nuestro pasado, cuán duro haya sido, cuán difícil, sin importar la familia de la que vengamos, los problemas que hayamos sufrido, las crisis que haya habido en nuestras vidas, siempre hay una oportunidad para un cambio. Siempre hay oportunidad de tener un corazón nuevo. Y el versículo 29 nos sigue diciendo: Entonces José miró a su hermano Benjamín, hijo de su misma madre. ¿Es este su hermano menor del que me hablaron? Que Dios te bendiga, hijo mío. Entonces José se apresuró a salir de la habitación, porque la emoción de ver a su hermano lo había vencido. Entró en su cuarto privado, donde perdió el control y se echó a llorar. ¡Qué emoción! Imagínense, habían pasado más de 20 años sin ver a su hermanito, con ganas de abrazarlo, pero José se tiene que retener y solo lo puede bendecir. Y en ese momento sus entrañas se le conmueven. Y aquí la petición del padre se hace realidad. ¿Y saben por qué se hizo realidad? Porque permitió que su hijo menor fuera. Si Benjamín no hubiera ido a Egipto, las entrañas de José no se le conmueven. Pero debido a que Benjamín va, la petición del padre se puede hacer realidad. Abrumado por sentimientos de ternura hacia Benjamín, José tiene que salir corriendo a llorar. ¿Por qué? Porque sus entrañas se conmovieron. Cuando pensamos que las cosas no van como planeamos, cuando vemos que parece que están tomando el sentido contrario, confiemos. Porque como dijo el profeta Jeremías, los planes que Dios tiene para nosotros nos van a dar el fin que esperamos. Y es que si pudiésemos ver el fin desde el principio, escogeríamos esos mismos caminos que la providencia nos ha permitido que recorramos. Porque aunque se vean duros, difíciles, siempre el resultado va a ser el fin que esperamos. Este resultado fue el que Jacob había pedido que se diera en el primer ministro. Y la escritura dice que Cristo es el primogénito entre muchos hermanos. Esto debido a que tomó nuestra naturaleza humana, así como nosotros. Y así como José, anhela revelarse a nosotros, pero tiene que esperar. No puede hacer ahora su manifestación gloriosa, sino que espera hasta que se manifieste en nuestros corazones qué es lo que hay. Así como los hermanos de José tenían que ser probados sus corazones, ver qué había en su carácter, se había sido transformado por la gracia de Cristo, para ver si eran aptos para el sellamiento, también en nosotros.
Y eso era un sufrimiento para José y también es uno para Cristo, porque no puede revelarse a nosotros como Él anhelara hacerlo. Después de lavarse la cara volvió a salir, ya más controlado. Entonces ordenó: Traigan la comida. Los camareros sirvieron a José en su propia mesa, y sus hermanos fueron servidos en una mesa aparte. Los egipcios que comían con José se sentaron en su propia mesa, porque los egipcios desprecian a los hebreos y se niegan a comer con ellos. José indicó a cada uno de sus hermanos dónde sentarse, y para sorpresa de ellos, los sentó según sus edades, desde el mayor hasta el menor. José sienta a sus hermanos en orden de nacimiento. José sabe en qué orden nacieron, sabe quién es el mayor, quién sigue. Y esta era una costumbre de la familia de Jacob. Cuando se sentaban a comer, se sentaban así, en orden de nacimiento, el primogénito, y así se iban en orden. El que quedaba al otro lado de la mesa era el menor. Y así es como lo sienta José. Y cuando los hermanos se dan cuenta de esto, se sorprenden. Y como creían que el gobernador no entiende su idioma, pues ellos están hablando entre ellos con asombro de lo que está sucediendo. El asunto es que José sí sabe hebreo, de hecho lo habló hasta que tenía 17 años, así que entiende perfectamente todo lo que están hablando entre ellos. Y esto le da una oportunidad para escuchar de sus labios lo que hay en sus corazones. Y ya me imagino en sus pláticas. ¿Se dieron cuenta de cómo nos sentaron? Oye, Simeón, ¿tú les contaste en qué orden habíamos nacido? Y Simón, no, yo no les dije nada. Entonces, ¿cómo saben nuestras edades? ¿Por qué nos sentaron así? ¿Cómo saben que nosotros en la casa nos sentamos así? ¿Se nos verá en la cara la edad? ¿Será que se nos diferencia bien quién es mayor, quién es menor? No, pues no se nos ve, nos llevamos con muy poquito tiempo. Ustedes saben que había nenes que nacieron al poquito tiempo, o sea, pasaban unos días de haber pasado la cuarentena y la mamá volvía a quedar embarazada, o sea que había unos 10, 11 meses entre la edad de algunos de los hermanos. Qué sorpresa decir, si sabe esto de nosotros, o sea, sabe nuestras edades, ¿qué otras cosas no podrá saber? Al punto de que una versión, la Reina Valera 60, dice, estaban atónitos. Estar atónito es casi con la boca abierta. Y los 11 hermanos están en la mesa hablando. José está solito en otra mesa. Y los egipcios, por ser egipcios, no se sientan a comer con extranjeros, pues están en otra mesa aparte. También llenó sus platos con comida de su propia mesa, y le dio a Benjamín 5 veces más que a los demás. Entonces festejaron y bebieron libremente con José. En aquel entonces era la costumbre que al huésped de honor se le sirviera más que a todos. Así que todos los hermanos y todos en el banquete entienden que el huésped de honor, el más importante, el más apreciado, es Benjamín. Y este acto era para probar si aún se despertaban celos, envidia, odio en el corazón de los 10 hermanos mayores. José quería ver qué se manifestaba, si había resentimiento o si ya Cristo vivía en el corazón de sus hermanos, si tenían el espíritu de otro o tenían el espíritu de Cristo. Y de la misma manera nuestros corazones deben ser probados. ¿Han sido transformados por la presencia de Cristo? ¿Llevan nuestros corazones la semejanza del cielo o aún tenemos rasgos de la carne? Y mis amados, la prueba va a ser justo en lo que hemos fallado en el pasado. Estos hermanos habían fallado con su otro hermano menor. Y ahora están en la misma situación de poder iniciar a sentir celos, de iniciar a odiarlo y de querer deshacerse de Benjamín. Se debía demostrar ante el universo entero si Cristo ya había cambiado el corazón de estos hermanos. En nuestros casos pasa lo mismo. Vamos a pasar por exactamente la misma prueba que no hemos pasado. Y tendremos que demostrar si nuestro corazón de piedra ya ha sido cambiado por uno de carne. Lo que no hicieron con José ahora lo pueden hacer con Benjamín. Si en el pasado con nuestros actos hemos crucificado a Cristo, si lo hemos hecho sufrir por nuestros actos, lo hemos rechazado, lo hemos entregado a muerte, eso hacemos con nuestros malos actos, tenemos otra oportunidad. Cristo dijo, todo lo que hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Y esta es una historia, la de José con sus hermanos y Benjamín, que escenifica claramente
estas palabras de Cristo. Lo que hicieron a Benjamín, o lo que están haciendo a Benjamín, o lo que van a hacer con Benjamín, lo están haciendo a José. José va a salir en defensa de su hermano menor. Ahora nosotros tenemos esa misma oportunidad de hacer por nuestros prójimos lo que hubiéramos hecho a Cristo. ¿Amaremos a esas personas que quizá en el pasado odiamos? ¿Pasaremos la prueba? Vamos a orar. Padre nuestro que está en el cielo, en esta mañana estamos agradecidos por todas sus bendiciones, Padre, porque nos ha permitido estudiar su palabra y sacar las lecciones preciosas que usted ha dejado en su palabra, Padre. Nuestros pasados han sido difíciles, Padre, no hemos tenido pasados en perfección, en santidad, pero en esta nueva oportunidad que usted nos está dando, en este día queremos tratar a nuestros semejantes, a nuestros prójimos, como a usted. Queremos actuar guiados por su Espíritu. Queremos ese cambio de corazón, Padre. Ayúdenos a poder reflejar su carácter, a poder ser fiadores, a poder ayudar a nuestros semejantes, a los que son más pequeños que nosotros, Padre. Que donde quiera que vayamos podamos reflejar su carácter, podamos llevarlo a usted para que el mundo lo pueda conocer, Padre. Gracias por todas sus bendiciones. Esto se lo pedimos y se lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.